Bien, buenas tardes. El encantado, el agradecido soy yo de poder participar, de poder continuar con la labor de docencia que desarrollé durante tantos años y especialmente para dedicarla pues, a profesores de instituto, actividad que también me ha llevado mi dedicación, mi vocación y mi tiempo. Yo creo que es una idea estupenda este seminario, porque el mantener el contacto entre la universidad y la enseñanza media, entre los que, vamos a decir, la investigación y la enseñanza, nos viene bien a todos, tanto a los docentes de la enseñanza media como a los universitarios, para saber más o menos el terreno por donde pisamos. Manuel me propuso hablar del sintagma preposicional porque es una, vamos a llamarla entre comillas, categoría que está presentando problemas y para consolaros os diré que no solamente presenta problemas en la docencia, sino que es una categoría problemática, como vamos a ver, dentro también de la investigación, dentro de la exposición de estudios científicos. Es una categoría, por lo tanto, problemática. Bien, el sintagma preposicional está en un momento de gran expansión a través del generativismo y de muchísimos tipos de gramática. Está en un momento de, como digo, de gran expansión, pero sigue presentando problemas porque yo creo que tiene debajo un socavón fuerte desde el punto de vista teórico, como vamos a ir viendo. Bien, para analizarlo creo que es conveniente ver cuál es el papel de las preposiciones dentro de la gramática tradicional. Dentro de las gramáticas latinas, por ejemplo, la gramática de Bassols, dice que las preposiciones son palabras invariables por medio de las cuales se determina y precisa el significado de los casos. Esto en latín. Es cuando habla de los significados de los casos tienen una dimensión formal y luego tienen una dimensión semántica, es lo que se ha denominado también las funciones semánticas, el significado gramatical de la gramática. Y dice, y en las lenguas que como la española no existen declinaciones, las preposiciones tienen una acepción más amplia, pues se utilizan para señalar el oficio, ahí es la palabra función, que las palabras desempeñan en la oración. Es decir, lo mismo que hacían los casos. Los casos señalaban el oficio que las palabras desempeñan en la oración. Basol se fija más bien en la parte del oficio, más en la parte de la función. Y otros van a hablar más bien de lo que son las relaciones. En la gramática académica, estamos hablando de la gramática tradicional, en la de 1895, dice que la preposición es la parte indeclinable de la oración que sirve para denotar el régimen o la dependencia que tienen entre sí dos palabras o cláusulas. Es decir, está fijándose ahora no tanto en la función como en la relación que existe entre dos palabras o cláusulas. Y en la gramática de 1971, que es una gramática ya con una solidez teórica dentro de la gramática tradicional muy importante, pues se fija en la relación. Esta partícula llamada impropiamente parte de la oración, cuando dice impropiamente parte de la oración es porque no puede desempeñar ningún oficio, no tiene valor de por sí en el habla. Es un elemento de relación, cuya significación depende no solo de ella, sino del valor de los vocablos por ella relacionados. Aquí hay varias ideas importantes. Primero, que no es una parte de la oración. Por otra parte, que es un elemento de relación que sirve para expresar una relación. Y por otra parte, otra idea que vamos a ver un poco más adelante, cuya significación depende no solo de ella, sino del valor de los vocablos por ella relacionados. Es decir, en la gramática tradicional hay la conciencia de que las preposiciones son elementos que sirven para expresar la relación. Y también Gili Gaya dice la relación mental que existe entre un elemento sintáctico cualquiera y los complementos que lleve puede expresarse por signos gramaticales diversos. Uno de ellos es el empleo de palabras de relación, preposiciones y conjunciones. Es decir, las preposiciones y las conjunciones son vistas como elementos de relación, como palabras de relación.
Y si nosotros vemos un esquema, en la formulación de Bassols se fijaba más bien en las palabras y en el oficio de cada palabra, palabra X, y el oficio A y el oficio B. Y los que vinieron detrás hablaban más bien de las relaciones. Pero en cualquier caso, la preposición fuera siempre vista en relación con o los oficios o con las relaciones. Ahí surgió también otro término que ahora se está utilizando de manera impropia, que es el concepto de término de preposición. Digo esto porque en algunas ocasiones se alude a la gramática tradicional para decir, como decía la gramática tradicional, las preposiciones tienen un término que es el elemento subordinado. El concepto de término dentro de la gramática aparece en Bello. Y a partir de ejemplos como el libro de Iriarte, un libro de Pedro, un libro de fábulas, escribe una carta, escribe a su amigo, escribe en la oficina, escribe en vitela, escribe con una pluma de acero. A partir de estos ejemplos, Bello introducía las siguientes reflexiones. Dice, en estas expresiones hay siempre una palabra o frase que designa el objeto, la idea en que termina la relación. La idea en que termina la relación que tiene esa palabra que aparece en segundo lugar, ya sea acero, ya sea carta, etc., con la primera. Es decir, Iriarte, Pedro, fábulas, una carta, etc. Dice, llamámosla término. Y generalmente se piensa que el término es el elemento en el que termina la preposición, pero aquí es el elemento en el que termina la relación. De hecho, en algunos casos, el término no tiene preposición, y lo vamos a ver aquí al final. Dice, por último, la preposición puede faltar antes del término, como en escribe una carta. En escribe una carta hay un término, que es una carta, y tiene un núcleo, que es escribe. Dice, pero nunca puede existir sin él. Si nosotros reducimos esto a un gráfico, en la posición de Bello tenemos que hay un núcleo que se escribe y que hay un término que es su amigo o una carta. Y que en algunos casos esta relación está expresada por la preposición a y en otros casos no hay preposición, como escribe una carta. Pero en ambos casos la palabra su amigo o una carta son el término. Es decir, que ahí el término es el término de la relación, no es el término de la preposición. Y en modo alguno, ni Bello ni ningún otro ha dicho que el segundo elemento sea subordinado porque utiliza la palabra término. Eso es un uso impropio, sobre todo si se acude al fundamento de la tradición. Está mal utilizado. Bueno, el utilizado Gili Gaia insiste también que, en primer lugar, la preposición se ha considerado una marca de relación entre elementos y esta idea de relación fue también con Mari Carmen Horno Cheliz ha publicado un libro, el que defiende el sintagma preposicional, el que defiende la nuclearidad de la preposición, etcétera, pero aún así reconoce la importancia que ha tenido la teoría de la preposición como elemento de relación en gramáticas tradicionales. Dice, en primer lugar, la preposición se ha considerado una marca de relación entre dos elementos y reconoce que esta está basada en una propiedad innegable de esta categoría gramatical. Bien, esto es desde el punto de vista de la gramática tradicional. Cuando hablamos de la gramática funcional, tenemos que fijarnos en que la gramática funcional parte de un principio, que es que detrás de las secuencias lo que ve es una estructura y una estructura relacional funcional. Es decir, hay una hipótesis funcionalista, dice, bajo las palabras de un mensaje subyace una estructura relacional funcional. Y esa estructura relacional funcional está formulada por relaciones que se establecen entre nudos o terminales. Y, bueno, esas funciones están desempeñadas por palabras, sintagmas, lo que se llama funtivos. De tal manera, pero esta visión es lo mismo que cuando nosotros vemos a un chico, una chica, un señor y una señora y deducimos
que son un matrimonio. ¿Por qué? Porque van cogidos de la mano, porque llevan anillo, o porque por la manera mismamente de comportarse, deducimos que es un matrimonio. Es decir, lo que nosotros vemos es a Claudio y a Inés, por ejemplo, pero lo que nosotros vemos detrás es lo que verdaderamente importa. Vemos que hay una estructura funcional, es una estructura social en la que hay una relación que es el matrimonio y hay una función que es esposo y otra función que es esposa. Pues bien, en sintaxis nosotros operamos con la misma visión, es decir, buscamos detrás de las palabras cuál es la estructura subyacente, cuál es la estructura que es constante, porque es lo que se mantiene. Pueden variar los funtivos, pero la estructura se puede mantener. Entonces, el análisis funcional lo que intenta es descubrir las relaciones y descubrir cuáles son las funciones y asignar a cada función pues, un sintagma, es decir, identificar cuáles son los subjuntivos concretamente. Bien, pues este es el esquema, una relación entre una función X y una función Y, y cada función es desempeñada por un funtivo y la función B por otro funtivo. Bien, los funtivos tienen significantes, son palabras, son sintagmas, pero ¿cómo identificamos la relación? Porque es importante saber, lo mismo que Claudio e Inés, era importante saber que era matrimonio o no era matrimonio, para nosotros va a ser importante saber qué relación existe entre estos dos bloques, como Pepe canta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es decir, y la lengua lo que hace es tener material, tener significantes, tener signos, a veces complejos, a veces complicados, pero para mostrar esa relación. Puede ser la concordancia, puede ser el caso, puede ser el orden, puede ser las preposiciones, etc. Bien, esa es la posición de la gramática funcional. Si nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, en latín, pater iubat filios, aquí vemos que hay una relación entre sujeto y predicado que está manifestada por la identificación de una concordancia de número y persona. Y que hay una relación de complemento directo e implementación que está manifestada por, en este caso, por un caso acusativo. Es decir, que las relaciones tienen que tener significante. Las lenguas nos ayudan a descodificar no solo los elementos que desempeñan las funciones, sino también los elementos que desempeñan las relaciones. Y esto es muy importante, porque a veces utiliza criterios o instrumentos distintos, por ejemplo, los casos, las preposiciones, el orden, la concordancia, etc., ¿no? Bien, nosotros aquí, el padre ayuda a sus hijos. Ahora aquí lo que ocurre es que hay otro índice de función. Ya no es el caso como en latín. Aquí tenemos una preposición. También el orden en este caso. Bueno, entonces los índices de relación son el caso, la concordancia, las preposiciones, el orden, también a veces el significado de determinadas expresiones, a veces se acude a lo que denominamos un significante complejo. Confluyen varios factores en la expresión de estas relaciones. Pero es importante que la lengua utilice estos mecanismos para evitar malas comprensiones. Bueno, esto es en la gramática funcional. Y la gramática funcional no hablaba de sintagmas preposicionales. Pero, ¿dónde nace el concepto de sintagma preposicional? Pues nace en los análisis de constituyentes, es decir, en la gramática estructural americana. Como sabéis, la gramática estructural americana no acude al concepto de función, no acude a conceptos de relaciones de tipo relación predicativa, atribución. Es una gramática muy esquemática en este sentido y acude simplemente a categorías de relación, pero las relaciones son de inclusión simplemente. Bien, entonces, ¿cómo nace el concepto de sintagma tradicional? Bueno, el análisis de constituyentes de la gramática americana tiene como finalidad, en primer lugar, segmentar. Es decir, dice, detrás de cada frase hay también una estructura, pero la estructura es distinta, son palabras mías, de la estructura funcionalista. Ellos lo primero que intentan es, hay que hacer una segmentación ordenada
Y en segundo lugar, hay que asignar a cada segmento una categoría. Es decir, son dos tareas. Primero, segmentar jerárquicamente, ordenadamente, eso significa, y luego... Bien, por ejemplo, si tenemos, hablan de fútbol, este sería una oración, sería un mensaje, y si nosotros tenemos que analizarlo, dice, hay que hacer una segmentación adecuada, es decir, en constituyentes inmediatos. ¿Cuáles son los constituyentes inmediatos de hablan de fútbol? Pues son, por un lado, hablan y por otro lado, de fútbol. ¿Y tenemos algún elemento, algún constructo todavía complejo? Sí, de fútbol. ¿Cuáles son sus constituyentes inmediatos? De y fútbol. Por lo tanto, y hemos hecho ya una segmentación de esta secuencia, hablan de fútbol. Primero, una oración, en el primer estrato. En el segundo, hablan y de fútbol, los dos constituyentes. Y por último, el constituyente de fútbol, de y fútbol. Y decíamos, la segunda cosa por la que se preocupan es de asignar una categoría, asignar un nombre a cada categoría, una categoría a cada segmento, a cada constituyente. Y entonces es aquí cuando aparece. El primer constituyente, hablan de fútbol, tiene la categoría oración, y los dos constituyentes que suceden inmediatos, uno es un sintagma verbal y otro es un conjunto de preposición más nombre, y crean el término sintagma preposicional. Es decir, aparece por primera vez aquí a la hora de atribuir un nombre a la asociación entre preposición y una sintagma nominal o un nombre, el término sintagma preposicional. El sintagma preposicional se compone de preposición y de sintagma nominal. Es decir, de momento es un análisis de división puramente jerárquico. ¿Pudo haberse llamado de otra manera? ¿Pudo haberse llamado sintagma nominal prepositivo en lugar del sintagma preposicional? Sí. Y posiblemente su suerte hubiera sido otra. Hay veces cuestiones nominalistas que influyen un poco en la evolución del pensamiento. Lo mismo acuden para que tengamos, en este caso, una secuencia como cree que asistirán. Si tenemos cree que asistirán, es una oración. Si tenemos, analizamos, creen que asistirán en constituyentes inmediatos, por un lado tenemos cree y por otro lado que asistirán. Y que asistirán tiene dos constituyentes, uno es el que y otro asistirá. Bien, tenemos que asignar, o tendría que asignar nombres. Pues el primero sería una oración, el segundo sería un sintagma nominal y al otro tienen que llamarle un nombre. Es un sintagma conjuntivo que está compuesto de una conjunción y de una oración. Es decir, aplican el mismo término. Y de la misma manera que se ha hablado del sintagma preposicional, se ha hablado también del sintagma conjuntivo. Y ya veremos que también en algunos casos se aludió al sintagma conjuntivo como el núcleo, la conjunción. Hoy está esto bastante olvidado, pero el mecanismo ha sido el mismo. El mecanismo de génesis ha sido, por lo tanto, el mismo. Bien, hay en la gramática de constituyentes había una división entre dos conceptos, dos tipos de relaciones entre constituyentes hermanos. Uno, la relación exocéntrica y otra la relación endocéntrica. Hay una relación, las construcciones endocéntricas son las que tienen, para entendernos, núcleo. Es decir, tienen un elemento que puede representar a la construcción. Es decir, si yo tengo libros nuevos, entonces el elemento que representa la construcción es libros, para entenderlo. Es el núcleo. En las construcciones exocéntricas, ninguno de los elementos está capacitados para representar la construcción. Es una relación. Imaginad que tengamos, por ejemplo, dicho esto, ¿no? Es decir, un ablativo absoluto, una construcción absoluta, donde previsiblemente hay dos elementos que están en una relación de interdependencia y no hay ningún núcleo. Pensemos esto, serían una relación, por lo tanto, exocéntrica. Bueno, pues en el análisis de constituyentes, el sintagma preposicional era analizado como una construcción exocéntrica, que no tenía núcleo. Así fue analizado durante varios decenios el sintagma preposicional hasta el año 1975 aproximadamente, en la teoría de principios y parámetros del generativismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se decide eliminar
por una decisión teórica los sintagmas endocéntricos, es decir, el concepto de exocentrismo. Y se dice que todas las construcciones, todas, sin excepción, son endocéntricas. Es una decisión teórica, es una decisión que se toma. Pero claro, eso implica, cuando llegamos al sintagma preposicional, que ahí algo que era considerado como una relación exocéntrica, que se considere como una construcción endocéntrica. Y si es una construcción endocéntrica, tiene un núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? Que, pues hombre, el mismo nombre lo dice. Si decimos sintagma preposicional, el núcleo es la preposición. Esta es una decisión dura. Es una decisión dura porque eso ya veremos las dificultades que implica. Es decir, la mayor parte de las dificultades que tiene el concepto de sintagma preposicional nacen de esta decisión, de considerar que no hay construcciones exocéntricas y considerar que el sintagma preposicional es una construcción endocéntrica y que además que el núcleo es la preposición. Bueno, hay un concepto, veremos sobre el concepto de núcleo, cuáles son las dificultades. Ellos piensan que el núcleo es el que determina las categorías y que además proponen como criterio que todas las categorías tienen que tener un núcleo léxico, con lo cual, volveremos sobre ello, tendrán que decir que la preposición es una categoría léxica. Seguimos. Bueno, este concepto de sintagma preposicional visto como un elemento unitario, ¿tiene criterios para defenderse? Pues hay un criterio que es el criterio fónico. Es decir, el sintagma preposicional es una unidad fónica, es un grupo fónico ante todo. La preposición es átona y se apoya directamente sobre el elemento que va después. Es decir, por eso cuando no hay después más que una pausa, como estilo directo, la preposición, si debería haberla, no existe. Bien, por lo tanto, es un grupo fónico que forma con la palabra o palabras que siguen. Este criterio fónico es un criterio formal que va también a hacer que el sintagma preposicional tenga unos comportamientos que le den como cierto valor unitario. Bien, por lo tanto se comporta como un bloque formal. Por ejemplo, en la permutación. Si yo tengo un sintagma preposicional, vamos a hablar de un grupo con la preposición más un sustantivo, este grupo, si se traslada a lo largo de la oración, se traslada intacto. Es decir, sobre la mesa tiene una lámpara, tiene sobre la mesa una lámpara o tiene una lámpara sobre la mesa. Es decir, es un grupo de carácter formal, fónico, que se mantiene en las permutaciones. También se mantiene en la focalización. Es decir, si yo tengo un foco, un elemento, un adverbio focal, por ejemplo, pues va fuera o delante o detrás del elemento preposicional y, por ejemplo, digamos, hablábamos precisamente de ti o hablábamos de ti precisamente. O, por ejemplo, digo, vivía no con sus padres, sino con unos parientes. Es decir, con sus padres una unidad fónica, con unos parientes una unidad fónica y los elementos focales, el no y el si no, afectan a... Y lo mismo en las oraciones ecuacionales. Fue en su casa donde sellaron el acuerdo, en su casa también tiene ese valor unitario. En la diátesis impersonal, cuando hay un complemento directo con la preposición a, al pasar a sujeto, con el se, si tenemos alaban a su hijo, se alaba a su hijo, la preposición impide que pase a pasiva, refleja para entendernos y se queda en impersonal. Es decir, hay unos comportamientos que derivan de ese carácter formal que tiene que forma la preposición más el sustantivo o adjetivo que le sigue. Sin embargo, este criterio de que forma una unidad impenetrable, el sintagma preposicional, es decir, que forman una barrera en los límites, pues no siempre se cumple. Eso no siempre se cumple. Hay ruptura de barreras, por ejemplo, en las construcciones de predicativos con atributos con complemento, con preposición. Si yo digo, vio a sus jugadores agotados, a sus jugadores sería
un sintagma preposicional con la preposición a y sus jugadores. Sin embargo, agotados concuerda no con el conjunto, porque si fuera a concordar con el conjunto tendría que hacerlo en neutro, sino con uno de sus elementos. Entonces, tenemos aquí un sintagma preposicional que salta, rompe el efecto barrera y no, vamos a ver, y la concordancia se establece entre un elemento y otro perteneciente al sintagma preposicional. Lo mismo, si tenemos en este ejemplo, sus primos trabajaban de informáticos. Sus primos, sujeto, y de informáticos es el atributo preposicional, o el predicativo preposicional, como lo llaméis. Aquí, pero informáticos, es decir, sus primos, no concuerda con el sintagma preposicional, sino con el atributo, con lo cual hay una ruptura también del sintagma preposicional. Y si tenemos aquí, más abajo, colocó a estos jugadores de defensas, aquí tenemos dos sintagmas preposicionales, a estos jugadores y de defensas por otro lado. Pero una parte de ese sintagma preposicional concuerda con otra parte del segundo sintagma preposicional, estos jugadores y defensas. Es decir, y lo mismo, la foto de la actriz desnuda, aquí desnuda concuerda con la actriz, pero no con el sintagma preposicional de la actriz, o la salida del presidente escoltado o aplaudido, como salió Casado. Bueno, pues aquí, en este caso, presidente escoltado concuerda con el presidente, pero que pertenece a un sintagma preposicional, o se acuerda de su madre viva, un atributo predicativo de suplemento. Es decir, que no siempre el sintagma preposicional tiene ese bloque, ese unitario, que decíamos que era como un sintagma que no se podía romper. Sí se puede romper. Es decir, que por otra parte, es decir, tiene unos criterios, una cohesión formal a través, sobre todo, de carácter fónico, pero tiene también unas concordancias y unos elementos funcionales que permiten romper, saltarlo. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que presenta el sintagma preposicional? El primero sería, ¿es un sintagma? ¿Verdaderamente es un sintagma? Porque no lo era, es decir, para un gramático funcional no lo es, no es un sintagma. Y el segundo es, la preposición puede ser su núcleo, y vamos a detenernos precisamente en el segundo, porque si no puede ser su núcleo, el primer problema queda también ya resuelto de golpe. Vamos a ver ahora esto de la preposición como núcleo. Bien, el concepto estructural de núcleo debía cumplir determinadas condiciones. En primer lugar, para que algo fuera un núcleo de un sintagma, tenía que tener autonomía, tener independencia. El núcleo es autónomo, es independiente y puede aparecer aislado. De tal manera que puede aparecer aislado, incluso figurar como un enunciado autónomo. Tenemos un sustantivo, puede ser un sintagma nominal, puede ser autónomo, y tenemos enunciados nominales. Y tenemos enunciados adjetivales o adjetivos. Tenemos enunciados adverbiales. Bueno, nos preguntamos, ¿tiene independencia? ¿Puede ser una preposición por sí misma representante de un enunciado? Y la respuesta es no. Tiene el otro criterio que se aplica a los sintagmas, es que al concepto de núcleo, es que tenga prominencia prosódica. El núcleo es tónico frente a otros elementos. Vemos que es el concepto estructural de núcleo. Estamos hablando no del concepto de núcleo que vamos a ver después. Dentro del punto de vista estructural, el núcleo tiene que poseer prominencia prosódica, tiene que ser tónico. Tiene que tener prominencia semántica, es decir, tiene que tener un significado referencial, descriptivo, no procedimental. El significado procedimental es el significado que nos sirve para orientarnos dentro de la interpretación, pero que no tiene un significado referencial descriptivo externo, que no alude a una
a un ente, que no alude a un proceso, que no alude a una cualidad o propiedad, que no alude a una circunstancia. Es decir, tiene que tener prominencia semántica, es decir, significado referencial, no procedimental. Y por otra parte, representación es un criterio del 4 parecido al primero. El núcleo puede representar a todo el sintagma. Pero preguntamos, ¿la preposición puede representar por sí misma a todo el sintagma? Ya veremos, la respuesta es no. Los núcleos suelen o son locus morfosintácticos, es decir, son la base donde se ubican morfemas flexivos y derivativos. En el nombre, en la base nominal, puede tener prefijos, puede tener sufijos, incluso puede ser elementos compositivos, el adjetivo lo mismo, el verbo lo mismo y el adverbio también. Pero la preposición no. La preposición no es un locus morfosintáctico y según este criterio no cumpliría una condición del concepto estructural de núcleo. Por otra parte, el núcleo tiene que permanecer en las transformaciones. Es decir, cuando hablamos de activa y pasiva, hablamos de transformación nominal, ese tipo de transformaciones, si algo es un núcleo, tiene que mantenerse. Ya veremos más adelante bastantes casos de que no es el caso. Cuando el núcleo tiene que manifestar congruencia entre los niveles funcionales, el formal y el semántico. Es decir, cuando hablamos del nivel formal sintáctico es sujeto, complemento directo, complemento indirecto, etc. Y el nivel semántico es agente, experimentante, beneficiario, lugar, tiempo, modo, etc. Son instrumento. Este tipo de funciones semánticas o casos semánticos, como se les ha denominado también. Por otra parte, el caso de serlo, de haber regencia, el núcleo es el que determina la forma morfosintáctica de otros constituyentes. Es decir, el núcleo es el que, si tenemos un verbo que rige, imaginamos como un complemento de régimen, un suplemento, es el verbo que rige la forma morfosintáctica, en este caso grupo con preposición, de otros constituyentes. Por otra parte, el núcleo tiene que ser una categoría léxica, porque todo núcleo de un sintagma es una categoría léxica. Y por otro lado, suele haber, si hay una subcategorización, es decir, influir sobre el carácter semántico de lo que viene detrás, el núcleo tiene que influir. Hay una serie, por lo tanto, de criterios que debe cumplir el concepto de núcleo. Si nosotros decimos que la preposición es un núcleo, tiene que cumplir esos Mirad, si nosotros vemos en este cuadro la preposición y esos criterios, vemos que de los 7 primeros no los cumple. No los cumple. Y los 3 últimos vamos a ver si los cumple o no los cumple. Es decir, que desde de una postura de un estructuralista, funcionalista o estructuralista americano, por ejemplo, de constituyentes inmediatos, la preposición no cumpliría estos criterios. No cumpliría 7 criterios básicos, 7 criterios fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en autonomía funcional. El núcleo ha de poseer autonomía, capacidad de aparecer aislado y convertirse en representante de un enunciado aislado. No lo cumple. Prominencia prosódica. Acabamos de decir que existe la característica de que todo núcleo tiene que ser tónico y tener un valor gramatical. Bueno, pues incluso en aquellas preposiciones recientes vemos que se produce un proceso de atonicidad, como durante o mediante. Nosotros cuando era mediante, por ejemplo, decíamos en Dios mediante, en esta construcción absoluta, mediante todavía era un adjetivo, pues ahí tenía tónico. Pero cuando se utiliza como preposición ya tienden hacia la atonicidad y todos los elementos que son, vamos a decir, camino de preposiciones van también camino de la atonicidad. Van gramaticalizándose. Y gramaticalizarse quiere decir elementos gramaticales no léxicos. Tienen un significado procedimental, decíamos. No es representativo, no es referencial.
Las preposiciones no denotan hechos, es decir, van acompañando a hechos, a actos, a cualidades, etcétera, pero lo que están marcándoles es el camino interpretativo. Se dice sobre la mesa, ahí estamos hablando, diciendo que la preposición mesa ha de ser interpretado como un lugar donde se ubica determinada. Si yo digo sobre las 5, está indicando que las 5 es una hora aproximada, pero es decir, sirve para interpretar adecuadamente cuál es el sentido, cuál es la función semántica, en este caso, de mesa, de hora, de las 5, etc. Es decir, tiene un significado procedimental que es gramatical. Las preposiciones, incluidas las llamadas plenas, por lo tanto, las que indican agente, instrumento, compañía, materia, ya veremos, ese es un significado gramatical. Son relaciones, son funciones semánticas, son papeles temáticos en gramática, por lo tanto, tienen incluso aquellas que están más cargadas de sentido, tienen un valor procedimental. El representante de la construcción, decíamos, compró, por ejemplo, 2 pantalones vaqueros. Bueno, pues, ¿cuál es el núcleo? Pantalones, porque puede representar la función compró pantalones. La función complemento directo se mantiene, aunque hayamos quitado 2 y hayamos quitado vaqueros. Este criterio no lo cumple tampoco la preposición. ¿De acuerdo con este criterio? No. Y la representación que no representa la preposición nunca, porque nunca puede aparecer aislada. Y la invariabilidad morfológica no tiene flexión, no constituyen base de derivaciones, y cuando participan en derivaciones son elementos secundarios, como elementos que forman ellas, las preposiciones en los elementos prepositivos, ya sea fundamentalmente en la derivación cuando se anteponen. Por lo tanto, bien, lo que se ocurre dice que desde el punto de vista de quienes defienden que la preposición en el núcleo rechazan todos estos criterios. Dicen, bueno, no, eso es la forma de definir el núcleo desde un punto de vista tradicional, pero nosotros no acudimos a esos criterios. Por otra parte, no se dan siempre. No se dan siempre. Bueno, el problema no se dan siempre. Es una argumentación muy coja. Porque es cierto que no todos los criterios se dan siempre, todos los criterios se dan en lugar. Pero lo que ocurre con las preposiciones es que no se dan nunca. Es decir, las preposiciones de esos criterios que hemos visto no los cumplen, no alguna vez, es que no los cumplen nunca. Y ese es una deficiencia muy grave. Es decir, no, por otra parte, son hechos empíricos, son hechos que están ahí, son hechos mostrencos, que nosotros no nos podemos quitar. No me interesa. Están ahí y surgen cada poco. Es decir, y uno puede decir, es que yo hago y defino el núcleo y olvido todo eso. Uno no se puede olvidar de todo eso. Ese comportamiento lingüístico es fundamental. Por lo tanto, bueno, vamos a ver otro criterio que era la congruencia con los niveles funcionales. Sabemos que en la estructura sintáctica hay varios niveles, son como los tejidos, por ejemplo, del vientre, hay varios niveles de tejidos funcionales, de relación. Hay un nivel de las funciones formales, sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, suplemento o complementos circunstanciales. Hay otro nivel que es el nivel semántico, donde aparecen las funciones o los papeles temáticos o los casos semánticos, tienen diferentes nombres, como son agente, como son instrumento, como son paciente, como puede ser experimentante, como puede ser beneficiario, etcétera. Y hay otras funciones que son las funciones informativas y hay más todavía, argumentativas. Es decir, hay la estructura que hacemos de la secuencia es una estructura funcional, pero con funciones en distintos niveles. En esto estamos de acuerdo todos, generativistas, todos, puede cambiar el nombre, pero la existencia de esta estructura multinivel, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos encontramos con una secuencia como Luis guiaba a los perros con un silbato, nos encontramos con que
Luis es sujeto y es agente, función sintáctica formal, función semántica. Guiaba es el núcleo del predicado y es un proceso agentivo. A los perros es paciente, es el complemento directo, aplicando el método, vamos, el concepto de análisis del sintagma preposicional, pero el paciente no es a los perros, el paciente es los perros. Y con un silbato, es un complemento de instrumento, se analiza como sintagma preposicional. Y el instrumento, sin embargo, es un silbato. Es decir, aquí, si nosotros hablamos del sintagma preposicional como un elemento en el que, formado por la preposición y un complemento, y que representa una función, o un constituyente, para entendernos, y los perros son sintagma preposicional, mal lo podemos relacionar con las funciones semánticas. Aquí los perros y un silbato. ¿Por qué? Porque y mucho peor, o muchísimo peor, si nosotros decimos que el núcleo es A o que el núcleo es con. Es decir, nosotros sabemos que hay dos niveles que están relacionados, íntimamente relacionados. Pero lo que no podemos decir que en un nivel formal es un sintagma preposicional y en un nivel semántico es un significado de un sintagma nominal, porque eso es una contradicción. Entonces, ¿cuál es la solución a la que acudimos desde el funcionalismo? La preposición no es el núcleo. La preposición seguimos unidos a la tradición. Es decir, es un elemento que muestra una relación. Muestra, en este caso, la relación de complemento directo con guiaba en los perros, o un complemento de instrumento a un silbato con guiaba. Es decir, que de esta manera un silbato y un silbato son los elementos que funcionan o como complemento de instrumento y como instrumento. Y el con y el la son elementos índices funcionales. ¿Están unidos formalmente a un silbato y a los perros? Pues claro que están unidos. Son elementos átonos. Pero también estaban unidos el caso. Es decir, y decíamos que era un elemento de relación. Este es el gran problema, el nudo del gran problema con el que nos encontramos. El creer que a los perros es un sintagma preposicional y además que el núcleo es la preposición a. ¿Cómo si la preposición a es el núcleo? Nosotros podemos relacionar la función complemento directo con el paciente. O cómo podemos relacionar con el silbato, un silbato de complemento instrumental. Es decir, puede ser el signo de instrumento y el signo de complemento circunstancial, pero es un elemento que está fuera de la relación. Bueno, los criterios positivos que se imparten es que la preposición es una categoría léxica y que selecciona y que rige caso. Es decir, vamos ahora a olvidarnos de la crítica que hemos hecho, porque no cumplía ninguno de todos aquellos caracteres que tenía el sintagma preposicional, el concepto de núcleo. Para ser núcleo tendría que cumplir todos aquellos caracteres. Bueno, no los cumplía. Y si recordamos, había una serie de 3 criterios en la parte de abajo que no estaban en rojo, para entendernos, ¿no? En manifestación negativa. Que era la preposición es una categoría léxica, que es lo que dicen, porque para que sea el núcleo para que la preposición sea el núcleo de un sintagma, la condición es que sea una categoría léxica. La preposición se selecciona papel semántico y la preposición rige caso. Dice, estos son los criterios a los que se agarran para decir que la preposición es el núcleo. La preposición como categoría léxica. El núcleo del sintagma esto es un silogismo, ha de ser una categoría léxica, la preposición es el núcleo del sintagma preposicional, por lo tanto, la preposición ha de ser una categoría léxica. Bien, ¿y las categorías léxicas qué características tienen? Bueno, las categorías léxicas tienen el léxico es un léxico representativo, no referencial, no procedimental. Las categorías léxicas son inventarios amplios, renovables, pues lo que se dice abiertos, es una de las características que siempre
se han atendido a las categorías léxicas frente a las categorías gramaticales, en las que los inventarios son reducidos y cerrados. Dice, las categorías léxicas tienen autonomía fónica, morfológica, sintáctica. En las categorías gramaticales no, son características estas dos últimas que hemos visto. Y asignan papel temático, rigen, las categorías léxicas asignan papel temático, por ejemplo, un verbo puede asignar un papel temático al sujeto, al complemento directo, etc. Bien, en las categorías morfológicas, gramaticales o funcionales, no. Bien, para que la preposición sea el núcleo, tiene que ser una categoría léxica, y para que sea categoría léxica tiene que cumplir estas cantidades. Dice, pero se niega, dice, no es cierto. Dicen que las preposiciones poseen contenido gramatical y carezca de contenido léxico. Es decir, están negando la mayor. Decíamos, la preposición no tiene un contenido léxico, no tiene contenido representativo, no tiene tiene contenido procedimental, no referencial. Dice, algunas preposiciones como desde, hacia, hasta, para, sin, según, sobre, tras, poseen carga semántica. Pues claro que lo tienen, todos los signos tienen carga semántica. Por supuesto que tienen carga semántica. Y todas tienen una carga semántica más o menos. Pero el problema es si tienen una carga semántica referencial. Si pueden considerarse elementos que puedan referenciar una acción, una cualidad, un hecho, un algo. Y las preposiciones no. Necesitan apoyarse. Necesitan, aunque tengan carga semántica, no tienen significado referencial. No tienen significado referencial. Sobre los inventarios cerrados. Dice, bueno, es cierto que los signos que pertenecen a categorías son de naturaleza gramatical, pero la frecuencia es muy alta. Bien, lo que están diciendo que hay, no todos los paradigmas léxicos son totalmente cerrados. Es cierto. Es decir, que hay ciertos paradigmas léxicos, por ejemplo, adverbios, que son más o menos cerrados. Pero resulta que los adverbios, si son cerrados, es decir, no son tan cerrados, pero bueno, son limitados, para entendernos, pero son tónicos. Pueden representar, es decir, ahí puede no cumplir alguna característica, como decíamos, pero cumplen otras muchas, son tónicos, pueden representar al total, pueden tener complementos, pueden tener ser locus morfológicos, es decir, derivados, etc. Mientras que las preposiciones no solamente no están en inventarios cerrados, es que no cumplen ninguna de las demás características. Es que es decir mucho, es ninguna de las demás características. Bien, dice los argumentos positivos. También las categorías léxicas seleccionan sus argumentos, por supuesto. Dice las preposiciones efectúan la selección de su categorización semántica, por ejemplo, entre. Dice, los niños estaban entre el colegio, y no puedo decir eso. No, claro, no puedo decirlo. Está el significado de entre, que si entre significa entre dos cosas, pues tendrá que haber dos cosas o un elemento en plural. Estaba entre los colegios. Pero, es decir, pero esas restricciones pueden pasar incluso también hasta con derivativos, etcétera, no solamente con las preposiciones. Eso es selección semántica. Bueno, lo que dice es que las preposiciones tienen significado y las preposiciones seleccionan semánticamente al componente. Dice, por ejemplo, la preposición con. Tienen estas preposiciones que llamamos plenas. Pero si vamos rascando con la uña en la preposición con y en las demás, nos daremos cuenta de que la situación no es tan fácil. La preposición con tiene un significado, o tiene varios, y si la preposición con decimos lo pinta con la espátula, ahí selecciona instrumento. Si decimos lo pinta con espátula, ahí selecciona un modo. O lo pinta con mucho cuidado, modo. O lo pinta con sus ayudantes, compañía. O lo pinta con acuarelas, significa materia. Es decir, no es la preposición con solamente. No es la preposición con la que tiene un significado solo, por sí mismo. ¿Ya recordáis que la gramática tradicional, la gramática del año 31 decía que las preposiciones, en el significado de las preposiciones, tiene mucha importancia la palabra o los elementos con los que se combinan? Y el que con significa instrumento tiene que ver con la espátula, con el significado de lo que viene detrás. O que significa modo tiene que ver con que espátula no lleve determinante, no lleve artículo. O que signifique
compañía que sea el elemento que viene detrás, sea determinante, lleve determinante y que además sea animado. O con acuarelas que sea no animado y que no lleve determinante. De otra manera, vamos a verlo aquí, con con. Es decir, si con significa compañía, no es porque tenga un significado léxico que tenga ese significado compañía por sí mismo. El significado compañía lo adquiere cuando se combina con otro sintagma que tiene determinante, que es animado, que es sustituible por quién, que se opone a sin y que no es sustituible por de. Es decir, hay una serie de rasgos formales, de comportamientos formales que para que con signifique compañía tienen que darse. No es por sí mismo. Y es decir, no tiene un significado léxico como mesa o como dedo. Si con significa instrumento, es decir, instrumento por otra parte no es una realidad, es una función semántica. Es decir, tiene un significado procedimental. Y además, para que implique esa función semántica, tiene que combinarse con un determinante, ya sea animado o no, y que en el relativo lo sustituya lo que. Es decir, con un martillo fue con lo que lo golpeó. O que si se ponga así, con martillo o sin martillo, y que no sea sustituible por de. Mientras que si es de materia, puede llevarlo de no determinante, no es animado, es sustituible porque no se puede sustituir con por sin, porque no, pero sí se puede, lo hizo con madera o lo hizo de madera, así sucesivamente. Es decir, el afirmar que las preposiciones, aún las más, vamos a llamarlas las plenas, tienen un significado y seleccionan, eso es falso. Pero es absolutamente falso, de toda falsedad. Es decir, es no ver cuáles son las exigencias, no analizar bien cuáles son las exigencias que implica el análisis preposicional. Bueno, por otra parte, nos encontramos con que el último criterio es el del núcleo rector. Es decir, la preposición es un núcleo porque la preposición rige caso. Todos estamos acostumbrados a haber oído que las preposiciones en latín rigen acusativo, rigen ablativo, rigen dativo. Dice la preposición, nos vamos a olvidar de todos los demás criterios. Nos vamos a olvidar de todos los demás criterios y nos vamos a fijar en que la preposición es el núcleo porque es el que rige caso. Bueno, es el constituyente rector de una frase, aquel que determina ciertas propiedades de los demás constituyentes de dicha frase, dice Uren en un artículo ya conocido. Él impone determinada caso o determinada marca de función. Es decir, la preposición es el núcleo porque la preposición rige al elemento que viene detrás. Es el núcleo del llamado nombre o adjetivo que viene detrás porque le impone determinadas características. Bueno, en español la reacción se limita a muy pocas posibilidades, simplemente a los pronombres. Sabemos que hay unos pronombres tónicos que son el paradigma recto y otros que son oblicuos, unos que son de sujeto y otros que son preposicionales. Es decir, son hechos, por ejemplo, tenemos el recto yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, ellos, ellas, pero el oblicuo es mi, ti y mi, ti, sí en los reflexivos que necesitan una preposición. Y se dice, la preposición es la que rige el caso oblicuo. Y siempre que tenemos una preposición, tenemos caso oblicuo. Bueno, la situación deriva, es así, es exactamente así, deriva de un hecho histórico de la época en la que se pasó a una declinación bicasual, etc. Bueno, pero está así, y admitamos que es así, pero no siempre así. No todas las preposiciones rigen caso oblicuo. Es decir, si diríamos subía entre tú y yo, la preposición antes, que también se utilizó para decir entre el colegio y mi casa, pues esta misma preposición resulta que no rige caso oblicuo. No siempre. Y en otros casos, los casos oblicuos están separados. Es bastante limitado, pero existe, eso es cierto. Y se podría también decir que es a la inversa. Es que en determinados
determinados pronombres rigen la presencia de preposición. Podríamos decirlo a la inversa. Pero vamos a admitir que sea así. Bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre en los demás casos? Vamos a ver ahora acudir a una lengua en la que, o a unas lenguas en las que es posible que tenga se observe o se pueda observar con mayor nitidez el valor rector de la preposición. Y una lengua que, por ejemplo, latín, que tiene caso, si hay unas preposiciones, decíamos unas preposiciones de ablativo, unas preposiciones de acusativo, unas preposiciones de genitivo dativo, pero es decir, que rigen. Y en griego, vamos a fijarnos qué es lo que ocurre ahí, a ver si ahí la preposición es verdaderamente rectora. Bueno, en el momento en que nosotros nos olvidamos un poco de esto que resuena en nuestra cabeza y vamos a ver sobre el terreno, sobre las gramáticas buenas, qué es lo que realmente ocurre y en la discusión, qué es lo que realmente está pasando, bueno, pues lo que decía Valsols era que la preposición contribuye a especificar el caso. No es que la preposición rija el caso, contribuye a especificar el caso. Y otros gramáticos, como por ejemplo la gramática bastante gruesa de Luis Miguel Baños, pues lo mismo. Si entramos ahí nos damos cuenta de que ese principio tan grande cae por los suelos. Pero no necesitamos tanto conocimiento. Todos hemos estudiado latín, prácticamente todos, yo creo que todos los que me escucháis, y todos hemos hablado de las preposiciones y de los casos en latín y cómo se expresaban. Y decíamos, el caso ubi, del lugar en donde, decíamos, pues se expresa en ablativo con la preposición in. Pero en los casos del lugar mayor, pero en los casos del lugar menor no. En los casos del lugar menor va en ablativo pero sin preposición. Y lo mismo el locativo quo, del lugar a dónde, va con la preposición ad o con más un nombre en acusativo. Pero si es un lugar de ciudad o de pueblo o lugar menor, iba en acusativo pero sin preposición. O de unde, de lugar de dónde, iba con ex, ad, de, pero si es de lugar mayor, si es de lugar menor, va en ablativo sin preposición. Si vamos al locativo por dónde, el locativo qua per más acusativo, pero a veces aparece acusativo, acabamos ahí, a veces aparece en acusativo sin preposición. Y así sucesivamente. Y a la gente a veces se aparece en ablativo sin preposición, el modo a veces aparece en ablativo sin preposición, de causa a veces aparece con prae o en ablativo sin preposición, de compañía en algunas veces sin preposición, pocas, pero sin preposición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién rige a quién? Aquí estos tenemos que planteárnoslo seriamente, como se lo plantean estas gramáticas. Es decir, ¿quién rige a quién? ¿Es la preposición la que rige el caso? ¿O es la función semántica la que rige el caso? Es decir, si tenemos ablativos locativos ubi, del lugar en donde, con preposición y sin preposición, lo que rige el caso es la función semántica y no la preposición. La preposición está regida, está especificando, está diciéndonos que dentro de lo que viene ahí es un lugar en donde efectivamente es significado por el ablativo, pero además del lugar mayor, y así sucesivamente. Es decir, que todos los demás casos, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, Ingraekia musici fluerunt, en Grecia florecieron los músicos. Y lugar mayor, con la preposición. Babilone, paucis post diebus, Alexander mortuos es. En Babilonia, sin preposición, en ablativo, y ahí es un locativo ubi. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Es decir, la preposición no marca tanto el caso, fijaos, como la función misma. Por lo tanto, es importante fijarse porque hay veces que vemos las cosas al revés. Vemos las cosas al revés. En este mundo que está lleno ahora en esto de terraplanistas,
pues es muy fácil ver que la Tierra, o creer que la Tierra es plana. Bueno, llegamos y vemos, pues es que la preposición rige, etcétera, pero cuando vamos a aplicarlo, nos damos cuenta de que hay lugares en donde sin preposición. Y ahí no hay preposición, y entonces, pero van ablativo, que es el ablativo el que significa, el que nos ayuda, y que en algunos casos necesitamos una especificación. Por otro lado, no es que existan dos preposiciones en latín, la preposición in de ablativo y la preposición in de acusativo. No, en absoluto. Eso es un mal análisis. Existe una preposición que va con acusativo cuando es del lugar a dónde y que va con ablativo cuando es del lugar en dónde. Es decir, es el significado semántico de la función semántica o del caso semántico el que determina el caso formal, no la preposición. La preposición va acompañando. Por lo tanto, es un mal análisis, es un pésimo análisis decir que la preposición es la que rige en estos casos el caso cuando no es así. Bien, como vimos, fijaos qué es lo que ocurre en lenguas modernas. No hay caso, pero hay cosas parecidas. Si yo digo, yo suis venu a París en 1974, aquí tengo, París es un nombre de ciudad. Y en francés se construye con la preposición a. Pero si yo utilizo en vez de París, France, yo digo, yo suis venu en France en 1974, yo tengo que decir la preposición en. Es decir, la preposición es la que rige al complemento de dirección, locativo de dirección. No, es el complemento de locativo de dirección el que ha elegido, si es ciudad, París, la preposición a, y si es France, el nombre mayor, la que elige la preposición en. Es decir, no es la preposición la que rige, sino la preposición la que es regida. Si yo digo la voiture était sur la route y la voiture était dans la rue, es decir, si yo tengo route, route exige la preposición sur. Si es la rue, exige la preposición dans. Es decir, no es la preposición la que rige al complemento, no nos engañemos, sino que la que es el complemento, la naturaleza semántica del complemento, la que rige qué preposición debe ir ahí. Y eso no ocurre solamente en francés. Si yo tengo en inglés, to travel on a train, aquí va la preposición on. Pero si es in a car, es la preposición in. Es decir, no es la preposición la que rige, sino el significado del complemento, vamos, del segundo término, el elemento nominal, no complemento, la que rige qué preposición es. Es decir, la que selecciona. No es la preposición quien selecciona, es un mal análisis. Es un mal análisis. Miramos, vamos a Italia. Si digo, Mauro va a Sisi, Tokio, Madrid, nombres de ciudad, preposición a. Pero si digo, Mauro va en África, Italia y Sicilia, va con la preposición in. Es África, la preposición es la seleccionada. Y si digo, Mauro vive a Sisi, Tokio o Madrid, y Mario vive en África, Italia o Sicilia. Es decir, la preposición es la regida, no es la... Si digo vado al mar y vado en montaña, entonces la preposición es distinta. Si vado a casa o vado en cámara, entonces cambia la preposición. Entonces, es importante porque cuando explico, cuando en algún momento tengo un artículo publicado en un congreso en Alemania sobre el sintagma preposicional y tuve la tentación, lo que pasa que ya de titularlo el sintagma preposicional y el fantasma de Cándido. Cándido, el libro de Cándido de Voltaire, en la primera página, Pangloss está explicando la maravilla del mundo y cómo está todo el mundo hecho con una gran finalidad. Está hecho todo casa. Y dice, fíjate cómo los ríos están hechos para pasar por debajo de los puentes. Y otros han añadido, y cómo las narices están para llevar las gafas, etc. Es decir, es el terraplanismo, el ver la realidad al revés. Hay que examinar muy de cerca las cosas para, sobre todo, fundamentar una teoría. Y una teoría que está basada
es decir, que la preposición es el núcleo, que está basada en criterios tan débiles, no cumple ninguno de los criterios tradicionales de ninguno de los o estructurales del núcleo, ni siquiera aquellos que ellos creen que sí cumplen. Es decir, el carácter de léxico, que no es léxico, y el carácter de rección, que tampoco rige, y el carácter de selección. Es decir, aquí la preposición no es el núcleo. Fijaos, vamos a ver ahora en procesos sintácticos. Imaginad que sigamos creyendo que la preposición es el núcleo y veamos qué está ocurriendo en los procesos sintácticos como en las transformaciones o las estructuras relacionadas. Por ejemplo, en la diácesis, imaginad la siguiente secuencia. Ana despertó a Andrés. Ana es mi mujer y Andrés uno de viejo pequeño. Bueno, cuando era pequeño, pues decíamos, Ana despertó a Andrés. Ahí, según lo analizamos nosotros, la preposición a es un índice de función, índice de la función de complemento directo. Y Andrés es el elemento que desempeña la función de complemento directo y el experimentante, el experimentador de ese proceso que es despertó. Bueno, ¿qué es lo que ocurre si nosotros pasamos esto a pasiva? Bueno, pues si yo creyera que esto es un sintagma preposicional y si yo creyera que a Andrés, este sintagma preposicional a Andrés, el núcleo es la preposición a, me encontraría con una dificultad enorme para explicar cómo ese complemento directo, que era un sintagma preposicional, pasa a sujeto y pierde la preposición, pierde el núcleo. ¿Cómo puedo explicar que ha pasado a sujeto perdiendo el núcleo? Sin embargo, si yo sé que esto es un índice de la función complemento directo, si Andrés, que es el elemento central de la función complemento directo, pasa a sujeto, no tengo ningún problema. ¿Y cómo explico que Ana, que estaba de sujeto y que era el agente y que no llevaba preposición y que era por lo tanto el núcleo, al pasar a complemento agente, pues resulta que ahora pasa a ser un elemento subordinado de una preposición que se llama por? Es decir, el núcleo agente, que era... ¿cómo lo explico? Que ahora el núcleo es la preposición por. Difícilmente. Lo mismo, otra estructura, si yo tengo mamá despertó a Andrés, Andrés es el complemento directo, si pongo en una estructura inagentiva, la llamada voz media, Andrés se despertó, pues aquí tengo un predicado inagentivo, se despertó, y Andrés pasa lo mismo que antes, que era el complemento directo del experimentante, etcétera, que si yo admito que era un sintagma preposicional y que la preposición a era el núcleo, ¿cómo explico que ahora ese núcleo haya desaparecido y que se haya mantenido Andrés? Difícil. Vamos a ver ahora la incorporación, otro proceso que es la incorporación funcional. Sabemos que cuando tenemos funciones y una función no está ocupada, otra que esté en un rango más externo puede ocuparla. Esto ocurre muchas veces. Imaginemos que compró un piso a David para su hijo. Ahí tengo compró, núcleo oracional, un piso, un complemento directo, a David un complemento indirecto, que era el origen, la fuente donde a quien se compraba, y para su hijo el beneficiario. Aquí es un complemento circunstancial de beneficiario y desde nuestra explicación tendríamos una preposición a, que es un índice funcional. Desde la explicación del sintagma preposicional tendría que decir que para es el núcleo de ese complemento circunstancial de beneficiario. Pero si desaparece el complemento indirecto de origen, puede producirse una traslación o lo que se llama una incorporación. El complemento circunstancial de beneficiario para su hijo, sin dejar de ser beneficiario, puede convertirse en complemento indirecto, pero con una condición de que cambie de preposición. Hombre, es decir, pero si la preposición era el núcleo y ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Pues resulta que no era el núcleo, era un elemento de funcional de un complemento circunstancial de beneficiario y ahí se queda o se diluye. Pero su hijo, que era un complemento circunstancial de beneficiario, sin perder ninguna de sus características, pasa a ocupar
la función de complemento indirecto siempre y cuando se lleve la preposición a, que es la propia del complemento indirecto. Es decir, las preposiciones se mantienen en su sitio la preposición a. ¿Por qué? Porque es una preposición de complemento indirecto, aunque cambie el elemento nominal que va detrás. Por lo tanto, tampoco aquí. Lo mismo si tengo la llamada diátesis instrumental, Andrés rompió el cristal con una piedra es un complemento circunstancial. Pero si no desaparece el sujeto agente, el instrumento puede pasar a ser sujeto. Y con una piedra pasa a ser sujeto, una piedra rompió el cristal. Es decir, ¿y dónde queda el núcleo, o supuesto núcleo con? Pues queda en el vacío etéreo, porque no era el núcleo. La preposición no era el núcleo. Imaginemos nominalizaciones. Si digo, el árbitro amonestó al defensa. Queda ahí sí, la preposición a es el índice funcional desde nuestra perspectiva. Si fuera, ¿qué es lo que ocurría? Es decir, la amonestación del árbitro al defensa. El árbitro pasa a ser complemento nominal y del árbitro. Antes no tenía preposición, ahora tiene preposición. Ahí tengo un sintagma preposicional y la preposición es la preposición es el núcleo. ¿Cómo lo explico? Mal. Imposible. Lo mismo, el árbitro amonestó al defensa. Si yo pongo un complemento nominal pasivo, la amonestación del defensa por el árbitro, aquí otra vez nacen dos preposiciones, de y por. Y tendría que decir que de es el núcleo del defensa y por el árbitro el núcleo del complemento agente. Esto si, no casa con haber dicho que el núcleo era el árbitro, sino cómo, qué es lo que ha pasado ahí para que cambie el núcleo. Posible. Si hay intercambio de funtivos, lo mismo. Si digo Manuel vive con los abuelos viven con Manuel, es decir, en la preposición cambian los abuelos y Manuel de función y la preposición queda donde estaba, que era índice funcional de complemento circunstancial de compañía. Lo que cambia es el elemento. Es decir, la preposición no va con los elementos, no va con abuelos ni con Manuel. Queda donde está. Es decir, ¿cuál es su papel? El papel de ser un índice funcional de... Si yo suprimo la preposición. Si digo, un ciudadano entregó al terrorista. Ahí sería un sintagma preposicional y resulta que la preposición sería el núcleo. Desde esa perspectiva. Pero si yo añado un complemento indirecto, un ciudadano entregó el terrorista a la policía, él como complemento indirecto lleva la preposición a para evitar la posible ambigüedad, etc. Resulta que la preposición a del complemento directo desaparece, se borra. Hombre, borrar el núcleo por tan poca cosa me parece grave. Es decir, sostener que eso es el núcleo me parece grave, me parece muy grave. Sobre todo afirmarlo y afirmarlo sin que se nos caiga la cara de vergüenza, para entendernos. Ejemplos como los vistos antes, Luis presentó al novelista, presentó el novelista al editor, y así sucesivamente, ¿no? Bien, hay una función desambiguadora. Si tengo el psiquiatra vence la depresión, es capaz de vencer la depresión, ahí tengo un sujeto que es animado y un complemento directo que es inanimado. Entonces, la depresión es el término, sí, vamos a llamarlo término de complemento directo, ¿no? Y esa función semántica. Ahí no necesita preposición. Pero si digo la voluntad vence a la depresión, ahí como puede haber ambigüedad, no sabemos si el sujeto es la voluntad o si no lleva preposición o la depresión, aparece la preposición a. Y eso quiere decir que a partir de ese momento la preposición a es el núcleo en esta estructura y la preposición no lo es en depresión en el ejemplo anterior. No puede ser. No puede ser. La preposición antepausa. Vamos, fijaos en los casos de estilo indirecto. Cuando tenemos Luis se quejaba de que no había dicho nada. Ahí la preposición es una preposición de suplemento. Y bueno, podemos decir que la preposición es exigida, regida, se quejaba, pero lo que estamos tratando ahora de decir es que la preposición es de
esta preposición es el núcleo de esa oración sustantiva que viene detrás. Es el núcleo. Bueno, pues el núcleo tendría que mantenerse siempre. Pero ¿qué ocurre en el estilo directo? El estilo directo dice, Luis se quejaba, no he dicho nada. Ahí desaparece la preposición porque. La preposición no puede llevar detrás una pausa. No puede decir, Luis se quejaba de, no he dicho nada. No puede llevar una pausa, ¿por qué? Por su misma naturaleza, formal de ser un elemento, fónico adherido a lo que viene detrás. Si hay una pausa, no puede aparecer y por lo tanto se suprime. Hemos suprimido el núcleo, por lo tanto. Es decir, hay una serie de criterios que imaginad para lo siguiente, ya creo que es el último ejemplo. Estamos con el soneto de Lope de Vega. Dice, ¿por qué te digo que esperes si estás para esperar los pies clavados? Y normalmente en estas construcciones nosotros lo decimos con la preposición con. Si estás para esperar con los pies clavados. Con los pies clavados es una preposición que va unida a, vamos a decir, una construcción bimembre, entre comillas, absoluta. No es absoluta, es una construcción atributiva bimembre. Bien, pero esa preposición puede faltar. Si estás para esperar los pies clavados, dice Lope de Vega. Es decir, si fuera núcleo, ¿se podría suprimir? Lo veo difícil. Por lo tanto, no sé, toda esta argumentación es para que veamos que muchas veces, o que muchos de los elementos con los que estamos trabajando, o que a veces cosas que recibimos, o a veces cosas que se divulgan, a veces tienen un sustento muy frágil y es decir, pueden que se hunden. Y no porque lo diga mucha gente tiene razón, no porque aparezca en la gramática de la academia tiene razón, no porque aparezca en otros muchos. Es decir, a mí me dicen muchas veces, bueno, eres el único, pocos defienden esto. Digo, ya, pero a mí es que todavía no me han dado argumentos para creer de otra manera. Es decir, cuando me respondan a este tipo de argumentos, pues posiblemente cambie de parecer. De momento no. Lo que sí siento es que, es decir, tanto el concepto de sintagma preposicional no debería existir, el concepto de preposición como núcleo de sintagma preposicional me parece totalmente indefendible. Bueno, yo me imagino cuál es vuestra posición ante los libros de texto, ante los manuales que ahora nos exigen seguir las pautas de la Real Academia, porque si no... La gramática de la Real Academia no es la Biblia. La gramática de la Real Academia tiene fallos, y fallos yo considero serios. Es buenísima, tiene una cantidad de información, una cantidad de relaciones buenísima. Pero la misma que yo dirigí, bueno, tuve que atenerme para no entrar en contradicciones, la básica, pues también creo que está mejor ordenada, pero también tiene fallos. Bueno, pero uno de ellos no es con mi consentimiento. Es decir que la preposición es el núcleo del sintagma preposicional, traté de evitarlo al máximo. Y al hablar del término, aparece el término de la preposición. Pero, bueno, la gramática tiene que ser coherente. Ahora bien, ¿qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Yo veo muy difícil que en estos momentos se pueda parar hablar del concepto de sintagma preposicional. Pero lo que sí veo muy factible es que no se admita que la preposición es el núcleo, sino que la preposición es un elemento de relación que no tiene caracteres de nuclearidad por ningún lado, por ninguna parte. Por lo tanto, pues esta es, creo que me he extendido ya mucho. Dije a Manuel que casi hora y media, me dijo que bueno, me he extendido mucho. Lo único que estaría a veces he sido un poco enfático, como se debe a veces ser cuando las cosas son defendibles, pero lo único que me preocupa es que tengáis que sufrir tanto ahora escuchándome a mí y luego encontrándoos con la realidad dura en la enseñanza. Pero yo creo que es importante que el profesor tenga conocimiento
conocimiento de cuáles son las dificultades, con independencia de que un día diga, pues voy a pasar esto por alto, o voy a decirlo de esta manera, etc. Hablar del sintagma preposicional se puede. No, yo no lo creo que sea un sintagma preposicional por ningún lado, es que la preposición en el núcleo, desde luego que no. Bueno, pues con esto ya termino y os doy las gracias por haber seguido con tanta paciencia, tanta disquisición. Muchísimas gracias.